Bueno, muy buenas tardes amigos del ajedrez puertorriqueño. Le damos la más cordial bienvenida al curso intermedio de ajedrez de estrategia del programa de ajedrez del municipio autónomo de Guaynabo. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante que es la sobreprotección. Eh, y la frase que vamos a utilizar hoy es que sobreproteger puntos clave le va a dar a nuestras piezas libertad de movimiento. Así que ese es lo primero que tenemos que grabar en la cabeza. Así que la sobreprotección es un tema que quien lo introduce por primera vez en el mundo del ajedrez es nada más y nada menos que Nimzovich en su primer libro Mi Sistema. Así que la idea es que las casillas peones, que es lo que él llama casillas peones, importantes deben defenderse más de lo estrictamente necesario. La cuestión aquí es que ninguna de las piezas va a estar realmente atada a la defensa y en ocasiones una de ellas puede alejarse y aún usted va a ver que quedan suficientes defensores. Así que, por ejemplo, si un peón central importante en nuestra partida es atacado dos veces y se defiende dos veces, entonces vamos a ver que ambos defensores van a estar atados y van a ser propensos a estar sobrecargados. Mientras que van a carecer de libertad para llevar a cabo otro tipo de tareas dentro de la partida. Así que, paradójicamente, añadir un tercer defensor, a veces eso nos da la impresión que estamos sobreprotegiendo. La realidad es que nos libera, ¿verdad? De muchas tensiones. Así que te va a ver que esa notable visión que nos trae Nimzovich, la cual se considera una de las mentes más grandes en la historia del ajedrez, también es uno de los aspectos de las teorías que tenía Nimzovich y que no se le dio mucha importancia, inclusive no se difundió mucho. Así que si nosotros logramos entender y utilizar estas ideas con sabiduría, vamos a tener ventajas significativas cuando juguemos con otros. Con otros que específicamente, ¿verdad? No las entiendan. Así que, nada, esto de hoy va a estar sumamente interesante. Esta posición que están viendo ahora, de hecho le estoy marcando un punto en verde, un peón que está ubicado en E5. Y les voy a traer a colación un detalle interesante que Spielman en uno de sus libros comentaba sobre esta partida que es de Lundin y Kos, que se jugó en Estocolmo en 1941. Y él decía que Nimzovich había soñado con poner el alfil en G3 y doblar sus torres en la columna E para sobreproteger el peón central de E5. ¿Y por qué Spielman plantea eso? Fíjese bien el asunto interesante que tenemos ante este punto E5. Si usted nota, usted tiene de parte de las negras, hay tres piezas que atacan ese punto. Los dos caballos y la dama. Y también tenemos aquí de parte del blanco tres piezas defendiendo ese punto E5. Tenemos la torre que está en E1, tenemos la dama que está en H5 y tenemos el caballo que está ubicado en la casilla F3. Así que con esta idea, si vamos a analizar la protección, aquí prácticamente está igualado. Igualado en el sentido de que tú tienes
tres piezas del negro que atacan ese punto y tienes tres piezas que defienden ese punto. Y Ninzovich, básicamente, vamos a ver cuál es la idea de Ninzovich con esta cuestión de sobreproteger las piezas y cuáles son las ventajas estratégicas que nos provee estas ideas de Ninzovich. Así que simplemente quiero que vea este puntito aquí, en este caso es igualado, y Ninzovich básicamente lo que habla de sobreproteger, y cuando hablamos de sobreproteger en arroz y habichuela, lo que nos está diciendo, mira, si tú tienes tres ataques ahí con tres defensas, tú no vas a estar relax, tú debes tener otra pieza más que defiende ese punto, y eso te va a dar ciertas libertades. Y vamos a ver estos ejemplos que tenemos para hoy. Y miren esta posición, observe bien esta posición. Aquí juegan las piezas blancas, y yo quiero que usted observe, aquí hay una jugada interesante, porque si usted observa, ahora mismo de parte del negro usted tiene un caballo en C6 que ataca ese punto o ese caballo que está en la casilla D4. Y usted dice, bajo condiciones normales, uno cuando se pone a analizar esto, uno dice, esto está bien porque el alfil defiende ese caballo. Pero en esta posición, miren lo interesante que sería traer la torre a D1. Y mire bien, en esta ocasión, siguiendo la línea de Ninzovich, aquí estaríamos sobreprotegiendo el caballo centralizado. Y si las negras decidieran cambiar, por ejemplo, si se diera el caballo por caballo, pues entonces las blancas tienen dos opciones aquí. Las blancas tienen la opción de alfil por alfil, o la otra opción que podría tener sería torre por perdón, ahorita mencioné alfil por caballo, pero en esta ocasión se podría dar torre por caballo. ¿Qué significa esto? Que la sobreprotección nos proporciona más opciones. ¿Ve? Tenemos la opción de tomar con torre o tomar con alfil. Ahora, quiero que usted vea algo si no se diera el cambio. Si las negras, por el contrario, decidieran jugar A5, entonces aquí las blancas podrían responder con una jugada tan sencilla como alfil C1. ¿Verdad? Que eso podría ser una posible continuación. Pero quiero que se enfoque más en este planteamiento que le estoy trayendo. Al traer la torre, ¿verdad?, estaríamos sobreprotegiendo el caballo que está centralizado. Y aquí el detalle que quiero volver a resaltar otra vez es la importancia que tiene, en el caso de que se diera la captura, las opciones, o sea, que nos provee la sobreprotección. Tenemos dos opciones, y quiero que vaya con esa misma idea al siguiente ejemplo. Y mire el siguiente ejemplo. En este siguiente ejemplo, esto es de una partida de Reti y Yates en Nueva York en 1924. Y aquí las blancas en esta posición nos están planteando la posibilidad, ¿verdad?, de un D4, un E4, caballo E5, y con el E5, si se diera, ¿verdad?, está bastante protegida el plan del blanco si decidiera ubicar el caballo en E5. Ahora, vamos a ir con calma esto. Aquí, una primera jugada que debe hacer el negro, que es una jugada sumamente importante, es la jugada A5. Con este avance de peón, las negras
lo que pretenden es la secuencia, ¿verdad? de anticipar, por ejemplo, D4, si se diera el caso, ¿verdad? Miren a dónde nos lleva D4. Ese D4 nos puede llevar a un E4, ¿verdad? Amenazando caballo. El caballo se coloca en E5 y el blanco entonces puede jugar A4, creando un contrajuego en el flanco de dama. Miren lo interesante, y quiero que se fijen en eso. Y ese punto donde usted ve el caballo blanco, que a veces uno cree que está un poco, ¿verdad?, débil eso ahí, porque está, por ejemplo, si se da caballo por caballo, peón por, alfil por, defendido por dama, y entonces aquí la cosa es diferente, ¿verdad? Tiene un sabor completamente diferente y hay que tener cuidado, ¿verdad? Aunque el negro aquí, ¿verdad?, tiene una ventajita interesante, ¿verdad? Uno tiene que tener mucho cuidado con esas ideas. Ahora mire esto. Estamos viendo, ¿verdad?, el asunto del D4. Otra cosa que puedan jugar las blancas en esta posición podría ser A4. Y ese A4, aquí, si usted se pone a ver, las negras pueden sobreproteger el peón de E5, que observe muy bien, está atacado. Caballo de F3 ataca el peón de E5. Alfil combinado con dama tocan E5. Y usted tiene un 3 contra 3. ¿Por qué le digo un 3 contra 3? Caballo, alfil y dama tocan E5. ¿Quiénes son los defensores? Caballo, que está en G6, alfil de D6 y la torre. Y como nos plantea Ninzovich, para lograr una fuerte posición centralizada, aquí la jugada dama E7 logra ese propósito que Ninzovich nos plantea de la importancia, ¿verdad?, de sobreproteger, en este caso, la posición centralizada, que es mucho más sólida. ¿Está bien? Así que aquí tenemos un ejemplo, pero en este caso desde la perspectiva de las negras, cómo, ¿verdad?, nosotros sobreprotegemos un punto en específico. ¿Está bien? Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este siguiente ejemplo proviene de una partida de Karpov y Timan que jugaron en Montreal en 1979, y vamos a ver aquí cómo se da la sobreprotección. Aquí juegan las piezas blancas, es quien le corresponde jugar en esta posición, y comienzan tomando en cuenta de que, por ejemplo, cuando usted mira el negro, el punto atacado del negro hacia el blanco es el punto E4, donde está el peón E4. Observe muy bien que usted tiene un caballo negro en F6 y una torre en E8 amenazando ese punto E4. Así que tenemos dos piezas que atacan y dos piezas que defienden. ¿Cuáles son las defensoras? Pues tenemos el alfil de G2 que defiende ese punto y el caballo de G3 que también defiende ese punto. Ahora, si el blanco decide traer la dama a C2, básicamente lo que está haciendo es liberar a las piezas menores blancas de la defensa de ese peón E4. En este caso. Pero entonces estamos entrando al punto de lo que plantea Ninzovich, ¿verdad? Sobreprotección de un punto que se considera importante en esta posición. Así que, ¿cómo esto podría continuar? ¿Cómo? Por ejemplo, alfil de 7, entonces caballo F3, está maniobrando. Ahora, ¿qué es
¿qué es lo que está buscando ese caballo F3? Pues miren, ese caballo F3 lo que está haciendo es preparando G5, que es posible, ¿verdad? Por la jugada de la dama en esa posición donde se encuentra. Así que aquí, ¿qué podría entonces emplear el negro? El negro podría emplear aquí, por ejemplo, la torre en E7. Y en este caso, si usted ve esa torre en E7, ya nos está dejando saber que entonces la torre de D la va a colocar en F8. Así que aquí Karpov, que tenía las piezas blancas, observe muy bien que sobreprotegió el peón de 4, y ahora más que lo puede lograr a través de la jugada alfil F2. Y mire eso. ¿Qué usted va a tener ahí? Usted va a tener 1, 2, 3. Tiene ahora mismo 3 piezas que atacan ese punto. Así que el blanco, Karpov, básicamente lo que está haciendo es lo que hizo fue asegurar el centro, y aquí usted se puede dar cuenta que las blancas pueden decidir dónde y cómo atacar dependiendo de cómo continúe el negro. Recuérdese que ahí hay una idea interesante de el G5, es una de las ideas que tiene el blanco. ¿Está bien? Así que aquí básicamente usted ve como en este caso que el punto de ataque es E4, y como Karpov con las blancas poquito a poco van sobreprotegiendo, mientras él puede continuar, ¿verdad?, con ese plan de G5. ¿Está bien? Pues nada, mi gente, con esto no quiero inundarlo, ¿verdad?, con tanta idea. Quiero dar un rewind a los 2 ejemplos anteriores. Así que déjeme ir acá. En este caso, recuerde que en este caso el punto de ataque, quiero que se fije que era este. Y entonces la sobreprotección se da colocando la torre en D1. Y poco a poco ir solidificando ese punto. Y entonces mencionamos, ¿verdad?, que si se diera el cambio, pues entonces el blanco tiene opciones. Eso es muy bueno en términos estratégicos. Entonces, en el siguiente caso, el punto de ataque, en este caso del blanco hacia el negro, era el punto E5. Que teníamos muchas piezas sobre, y ahí el poco a poco, ¿verdad? En este caso el negro comenzó con el punto A, con la idea de A5, que es excelente. Y entonces, cuando se da el D4, tiene la opción de la amenaza. El caballo entra y continúa con el A4 para crear un contrajuego en el flanco de dama. ¿Está bien? Y en el último ejemplo, estamos hablando que el punto de ataque de parte del negro hacia el blanco era E4. Y entonces observa muy bien cómo el blanco comienza primero colocando a la dama para sobreproteger ese punto, ¿verdad? El negro continúa con su plan, el caballo primero y después el alfil, y ahora tenemos otra pieza más protagonista, que ya, ¿verdad?, ya sabemos cuáles son el plan de los negros, de, ¿verdad?, doblar torres en la columna. Pero entonces aquí lo interesante, como mencioné ahorita, las blancas pueden decidir cómo atacar, ¿verdad?, dependiendo de cómo continúen las negras. ¿Está bien? Pues nada, mi gente, con esto los dejamos con este tema de la sobreprotección. Espero, ¿verdad?, que esto les sirva, ¿verdad?, este tema estratégico tan importante, les sirva de ayuda en su proceso, ¿verdad?, de poder ir entendiendo todos estos temas estratégicos que son tan importantes en el ajedrez. Así que nada, mi gente, importante, ¿verdad?, si les gustó esta clase de hoy, por favor regáleme por ahí un like,
Si no se ha suscrito al canal, por favor aproveche, comparta con familiares y amigos, dele a la campanita, no se olvide. Y nada, recuerde, todos los martes y jueves a las 5:30, a la misma hora y por el mismo canal. Así que nada, un abrazo bien grande para todos mi gente y que Dios me los bendiga. Se les quiere de gratis.